Nosotros lo pedimos. Durante milenios, la humanidad escudriñó las estrellas, su búsqueda incansable de otras inteligencias grabada en su ADN como un instinto tan antiguo como el fuego. En su época temprana, enviaron señales, sondas, mensajes en botellas cósmicas. No hubo respuesta, pero no dejaron de buscar. Cuando finalmente dieron con otras civilizaciones, ya no eran los niños del cosmos, sino sus arquitectos. El tiempo que les tomó encontrar compañía fue suficiente para forjarse como una especie sin rival, con tecnología que rozaba lo incomprensible para los primeros seres con los que hicieron contacto. El primer encuentro fue pacífico, también el segundo. La mayoría de las especies eran comunidades gentiles, ajenas a la guerra, centradas en la contemplación, el comercio, la exploración filosófica. Su avance tecnológico se había estancado, al no necesitarlo para sobrevivir. La humanidad les ofreció algo más grande que la simple coexistencia: el conglomerado galáctico, una red de mundos unidos en un solo propósito supremo: encontrar más civilizaciones. La sed de conocimiento que los había impulsado a atravesar la vastedad del vacío ahora se convirtió en el propósito del universo entero. Pero no todos los encuentros fueron así de armoniosos. En ocasiones, hallaron especies que no conocían la diplomacia, sociedades forjadas en la guerra y la supremacía, civilizaciones donde la violencia era la única moneda de cambio, donde la dominación era la única política exterior. Esos mundos no se unían voluntariamente, y en esos casos, la humanidad pidió ser quien se encargara de su anexión. Al principio, las demás razas vieron aquello con gratitud. Los humanos resolvían los conflictos de manera eficiente, con una destreza quirúrgica para el sometimiento que evitaba las guerras prolongadas. Su ejército era imparable, su tecnología demasiado avanzada para ser desafiada. No destruían civilizaciones, las transformaban, derrumbaban imperios violentos y los reconstruían bajo el mando del conglomerado. No era conquista, decían los emisarios humanos, era pacificación. Con el tiempo, el patrón se hizo evidente. Las razas belicosas dejaron de existir como entidades soberanas. Cada vez que se encontraban una, la humanidad la doblegaba y la absorbía. Al principio, aquello pareció un acto de responsabilidad. Luego, algunos comenzaron a preguntarse si acaso no era también un hábito. Las razas más antiguas, aquellas que habían vivido en paz eones antes de que la humanidad las encontrara, comenzaron a murmurar entre ellas: ¿acaso los humanos estaban diseñados para la guerra incluso cuando ya no tenían con quién combatir? ¿Acaso su búsqueda de civilizaciones no era más que una búsqueda de nuevos adversarios a los que subyugar? Los más valientes alzaron la voz en los consejos del conglomerado, pero para entonces la balanza de poder ya estaba decididamente inclinada. La humanidad no gobernaba el conglomerado en nombre de la guerra, sino en nombre del orden, y nadie desafiaba ese orden. Pero había un problema. Después de milenios de expansión, de miles de civilizaciones encontradas y asimiladas, de cada guerra breve y concluyente, no quedaban más imperios militaristas por anexar. Los humanos, por primera vez en su historia, no tenían a quién someter. Y entonces, la pregunta que todos tenían flotó en los corredores del poder: ¿qué pasaría si la humanidad alguna vez decidiera que el conglomerado mismo era un obstáculo para su visión del universo? La galaxia, que una vez los vio como guías y guardianas, empezó a preguntarse si no había abierto las puertas a su propio conquistador definitivo. Las razas del conglomerado, al preguntarse lo anterior, decidieron hacer un referéndum para expulsar a la humanidad del conglomerado, referéndum al cual la mayoría de las especies votó a favor, y la humanidad, dolida, aceptó la decisión, no sin antes mencionar que estarían esperando con los brazos abiertos por si el conglomerado necesitaba alguna vez su ayuda. Este referéndum no fue inesperado. Durante siglos, las razas del conglomerado habían debatido en susurros lo que sólo ahora se atrevían a decir en voz alta. La humanidad había sido una fuerza unificadora, pero también una presencia inquietante. No habían conquistado la galaxia con espadas ni con fuego, sino con promesas y órdenes inapelables. Habían forjado el conglomerado, lo habían protegido, lo habían transformado, y ahora la galaxia quería deshacerse de ellos. La votación fue rápida. No hubo discursos grandilocuentes ni súplicas. La humanidad no suplicaba. Los representantes de la especie simplemente observaron desde sus asientos, impasibles, mientras cada mundo alzaba su voz.
Cuando se contaron los votos, la decisión era clara. La humanidad debía irse. No hubo amenazas ni represalias. No hubo advertencias. Los embajadores humanos se pusieron de pie, asintieron con una cortesía perfecta y pronunciaron una sola frase: estaremos esperando. Nadie les preguntó qué querían decir con eso. Nadie se atrevió. Las flotas humanas partieron en silencio. Se desmantelaron embajadas que cerraron rutas comerciales. Se apagaron los vínculos que mantenían unida la galaxia. Pero nadie se atrevió a pedirles que devolvieran la tecnología que habían compartido. Por un tiempo, el conglomerado celebró. Se habían librado de una sombra. Ahora podían seguir adelante sin la constante presencia de una especie cuyo poder los hacía sentir pequeños. Pero la galaxia es vasta y la paz es frágil. En las décadas siguientes, nuevos conflictos surgieron. Sin la humanidad para disuadirlos, las viejas tensiones se reavivaron. Planetas fronterizos comenzaron a ignorar los tratados. Mercenarios de razas antiguas, antaño sometidos, volvieron a sus antiguas costumbres. La idea de la guerra, erradicada durante siglos, comenzó a tomar forma en los rincones oscuros del conglomerado. No pasó un siglo antes de que los primeros mundos pidieran ayuda. Pequeñas disputas al inicio, luego conflictos interestelares. La paz se desmoronaba. Y entonces, cuando las llamas comenzaron a extenderse más allá de lo que el conglomerado podía controlar, cuando los ejércitos del mundo olvidados marcharon sobre los núcleos de la civilización, los consejos volvieron a mirar hacia la tierra. Los humanos no se habían escondido, no se habían vuelto más débiles, solo habían esperado. Cuando los emisarios del conglomerado llegaron con voces temblorosas y orgullos rotos, la humanidad los recibió sin reproches, con los brazos abiertos. Pero esta vez las condiciones de su regreso serían diferentes. Cuando los emisarios del conglomerado aterrizaron en la Tierra, fueron recibidos con la misma cortesía inquebrantable de siglos antes. No había resentimientos en los rostros humanos, ni arrogancia en sus voces, solo una calma absoluta, inhumana en su control. Se reunieron en el mismo salón donde, milenios antes, la humanidad había firmado su salida del conglomerado. Las paredes seguían intactas, el mobiliario no había sido cambiado, pero el equilibrio de poder sí lo había hecho. Los emisarios hablaron primero. Describieron con palabras medidas los conflictos que amenazaban la estabilidad del conglomerado. Pequeñas escaramuzas al principio, ahora guerras abiertas en varios sistemas, bloqueos comerciales, rebeliones, conflictos fronterizos. El conglomerado estaba al borde del colapso. Necesitamos su ayuda. La respuesta no fue inmediata. Los humanos se miraron entre ellos, evaluando cada palabra, cada expresión. No se regocijaron, no se burlaron de su desesperación, pero tampoco aceptaron de inmediato. No los abandonamos, dijo finalmente el representante humano. Fueron ustedes quienes nos expulsaron. La verdad, no necesitaba adornos. Uno de los emisarios intentó hablar, pero el embajador humano levantó una mano deteniéndolo. Nosotros construimos el conglomerado. Nosotros lo protegimos. Les advertimos lo que pasaría si nos íbamos. Ahora están aquí porque entendieron lo que significaba nuestra ausencia. ¿Entonces aceptan?, preguntó otro de los emisarios. El representante humano sonrió. No era una sonrisa de triunfo. Volveremos. La tensión en la sala se disipó por un instante, pero luego él añadió: pero esta vez será bajo nuestras condiciones. Los emisarios se removieron incómodos. No esperaron eso. Creían que los humanos simplemente regresarían a salvarlos como antes, como si nada hubiera pasado. ¿Cuáles son sus condiciones?, preguntó uno con cautela. El representante humano se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya no seremos parte del conglomerado. Lo dirigiremos. El impacto de esas palabras fue inmediato. Murmullos entre los emisarios, negaciones apresuradas, exclamaciones de sorpresa. Eso es una imposición. No podemos. Es la única oferta. De nuevo, silencio. La humanidad ya no pedía. Tienen 3 ciclos estándar para decidir, dijo el representante, levantándose de su asiento. Si aceptan, restauraremos el orden. Si no... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Los emisarios del conglomerado abandonaron la Tierra con el peso de la historia sobre sus hombros. Regresaron a sus mundos con la única opción real sobre la mesa. El referéndum que los había expulsado había sido una celebración de su independencia.
El siguiente decidiría si se rendían sin disparar una sola bala, porque la galaxia ya no tenía elección, volvería a pertenecer a la humanidad. El conglomerado tardó menos de un ciclo estándar en convocar la votación. Sabían que 3 ciclos no serían necesarios. Cada mundo comprendía la realidad de su situación. O aceptaban el liderazgo humano o dejaban que la galaxia se consumiera en la guerra. Los debates fueron intensos. Al principio hubo resistencia. Había mundos que aún soñaban con una tercera opción, una solución donde el conglomerado pudiera restaurarse sin la intervención humana. Pero la historia reciente les demostraba lo contrario. Los informes eran innegables. Sin la humanidad, el conglomerado no era más que una ilusión de estabilidad. Los que habían clamado por la expulsión de la humanidad no podían negar los números. Desde su partida, los conflictos se habían cuadruplicado. Más de una docena de sistemas se habían desmoronado en anarquía. Los tratados comerciales estaban en ruinas. Las razas que antaño se consideraban pacíficas ahora descubrían que no eran tan diferentes de aquellas que la humanidad había pacificado. Y la pregunta que nadie quería hacer en voz alta era la más aterradora de todas. Si no aceptamos su oferta, ¿seremos los siguientes en ser pacificados? La votación fue convocada. Esta vez, la humanidad no tuvo presente. No enviaron embajadores ni representantes, solo esperaron. El resultado fue casi unánime. El conglomerado aceptó la oferta, pero el precio era más alto de lo que cualquiera imaginaba. Las flotas humanas reaparecieron en los sectores del conglomerado, no como aliados, no como iguales, como soberanos. No hubo celebraciones, no hubo discursos emotivos. Los humanos no se regocijaron, simplemente tomaron su lugar en la cúspide del poder galáctico. Las primeras reformas fueron inmediatas. El antiguo consejo del conglomerado fue disuelto. En su lugar se estableció un alto mando humano. Se implementaron leyes más estrictas. Se reestructuraron los ejércitos que cada mundo bajo una sola doctrina. El orden debía prevalecer. Los planetas que aún albergaban dudas se vieron rápidamente enfrentados a la realidad. Los humanos ya no negociaban. Algunas facciones intentaron resistirse. Hubo revueltas en sistemas periféricos, escaramuzas de flotas que se negaban a aceptar el nuevo régimen. No duraron mucho. En cada enfrentamiento, las fuerzas humanas no solo ganaban, lo hacían sin esfuerzo. La tecnología humana ya era superior cuando los habían encontrado. Milenios después, la brecha era inconmensurable. Las batallas no fueron guerras, fueron ejecuciones. El mensaje era claro. No volvería a haber otro referéndum. Con cada mundo asegurado bajo su mando, la humanidad redefinió el propósito del conglomerado. La búsqueda de nuevas civilizaciones continuaría, pero esta vez no sería una expansión pacífica. Las nuevas razas no serían invitadas, serían asimiladas desde el principio. Ya no había ilusiones de igualdad. La galaxia tenía un único gobierno, una única autoridad suprema. Por primera vez en la historia, el caos fue erradicado. Los mundos del conglomerado, ahora un imperio galáctico, vieron una estabilidad absoluta, sin guerras, sin conflictos, sin disidencia. Y en los siglos venideros, cuando las futuras generaciones pregunten ¿cómo había sucedido todo esto?, la respuesta será simple. Nosotros lo pedimos.